acompañan con mano derecha siempre. Vamos a orar esta noche por el predicador. Mi amado Jesús, mi Señor, yo te encomiendo esta prédica, te encomiendo, mi Dios, el corazón de Arturo, su mente. Toma todo su ser para que seas tú el que pueda hablar, mi Señor, para que seas tú el que se pueda dirigir a este pueblo de Oreb y podamos escuchar tu mensaje, para que podamos dar fruto, mi Señor, para que podamos escuchar tu palabra de esperanza y de amor ante nuestra necesidad, mi Señor. Recíbenos, mi Dios, y recibe cada corazón de los que están aquí reunidos para que pueda ser cosechada, mi Dios, esta palabra. Bendito seas, mi Señor. Amén. Amén. Gracias, amor. Gloria a Dios. Buenas noches, Oreb. ¿Me escuchan? Gloria a Dios. Es un privilegio estar aquí este día, 30 de octubre. Estamos entrando en una de las épocas más espectaculares del año. Y el mundo quizás pensará que este es un periodo espeluznante. El mundo tergiversa mucho lo que pasa en estos tiempos. Pero para mí, esta es mi tercera época favorita después de Navidad y Semana Santa. Y este periodo se le llama la Marea Santa. Esos 3 días, 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Se le llama Marea Santa estos 3 días. Y a mí, en lo personal, a mí me gusta más su nombre gótico. Estos 3 días se le llaman el Triduo de la Muerte. Y esto comienza el día de mañana con la Víspera de los Santos, o como en inglés se dice, All Hallows Eve, o como comúnmente lo llaman Halloween, que es una fiesta católica. Halloween es una fiesta católica y es una de las fiestas católicas más importantes del año. Es la víspera de los santos y se celebra el 31 de octubre, donde todos nos preparamos para ese Día de los Santos, que es el 1 de noviembre, y luego el Día de los Fieles Difuntos, que es el 2 de noviembre. 3 días de fiesta y todas son católicas. La celebración de la víspera de los santos fue instaurada por el Papa Gregorio III del siglo VIII. Desde ese entonces nosotros estamos celebrando el 31 de octubre y se celebra asistiendo a misa, nos vestimos como el santo de nuestra preferencia y te puedes vestir también de una calavera. Y la razón por la cual uno se viste de eso es porque se celebra la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Ese es el verdadero significado de esa fiesta. Eso es lo que se celebra el 31 de octubre y así es como se debe celebrar. Es un periodo donde la iglesia peregrina, que somos todos nosotros, celebramos la victoria de Cristo con la iglesia victoriosa que está en el cielo, que son todos los santos. Y al mismo tiempo estamos orando por la iglesia penitente que está en el purgatorio. Vivimos plenamente la comunión de Cristo. Vivimos plenamente esa comunión en su cuerpo, que es su iglesia universal. A mí me fascina que en este periodo se habla mucho acerca del terror y el horror. No sé si ustedes se han dado cuenta. Porque el mundo trata de tergiversar esta fiesta. Y hablan del terror y el horror como si el mundo fuera dueño de ese género. Pero si nosotros leemos la Biblia tiene suficiente terror y horror. Para los que no han leído el libro de Job es el género. Define el terror y el horror de cómo se vive. Con unas monjitas paulinas, nosotros tenemos un chiste interno que me llevo mucho con ellas, que nosotros los católicos somos los primeros góticos, porque nosotros no nos gusta el terror y el horror. Como católicos lo vivimos diariamente, no sé si se han dado cuenta. Cada jueves cuando oramos, cada jueves cuando alguien da testimonio y cuenta de las pruebas que se están viviendo, la angustia, la ansiedad,
el enfrentar esa situación difícil, esa angustia y esa ansiedad se resume en una palabra: terror. Nosotros ocupamos la palabra angustia y ansiedad, pero la verdad es que es un terror que se siente. Y esa es la definición de terror: es angustia y ansiedad por algo desconocido en las cargas que llevamos, por algo que no ha pasado. Esa angustia y ansiedad de algo que puede pasar, que es malo, pero no se ha dado todavía. Y esa angustia que uno siente, ese es el terror. Y como católicos nosotros vivimos eso a diario. Si no escuchamos los testimonios, eso de estar esperando que hablan y que operen a una hija, operen a un familiar, y que no sabes si lo van a operar o no. Esa angustia, eso se llama terror. Se siente eso. El horror, que también lo vivimos los católicos, es cuando pasa eso que estábamos angustiando. Cuando la hermana muerte nos llega a visitar, como decía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís le dijo a la muerte, la hermana muerte. Cuando nos embargan la casa, cuando se viene abajo un negocio que estaba angustioso que se cayera y terminó cayendo, si no, se vino, y no funcionó. Cuando la deuda que uno tiene pasa al jurídico, cuando nuestro hijo se cae gravemente enfermo. Esa sensación que se da, eso negativo que uno no quería que pasara, se llama horror. Lo bueno sobre las cargas del terror y el horror es que Cristo ya venció sobre ellas. Y precisamente los santos que están en el cielo han vivido lo mismo que nosotros estamos viviendo y han sido victoriosos en Cristo Jesús. Por ende, nosotros, por medio de la adversidad y en medio de la prueba, no importa los errores o los terrores, no importa, porque nosotros podemos vivir una vida plena en Cristo, una vida plenamente feliz, vivir una santa felicidad en medio de la prueba. Y ese es el propósito de este periodo de fiesta, donde todos nos unimos como iglesia, todos nos unimos en comunión con la iglesia victoriosa y la iglesia penitente a celebrar. Por eso es maravilloso este periodo, el periodo del triduo de la muerte. Nos damos cuenta que nosotros no estamos caminando solos en la vida. Así como lo mencionaron 3 testimonios, lo puse en el botecito de misericordia. ¿Cuántas personas estamos orando por esas peticiones? No estamos caminando solos. Todos aquí vamos caminando juntos. La iglesia penitente en el purgatorio. La iglesia victoriosa en el cielo con todos los santos. Esa es la comunión de los santos que nosotros rezamos en el credo. En eso creemos. La comunión de los santos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y desde ahora en adelante, yo quiero que cada vez que nosotros llegamos al 31 de octubre, recuerden esta charla. Recuerden cómo nosotros estamos llamados a vivir este periodo. Por eso el nombre de esta charla es Soportando nuestras cargas, viviendo en comunión con el cuerpo de Cristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2. Bien fácil esta cita. Esta cita debería estar subrayada en sus Biblias. Gálatas, versículos del 6, capítulo 6, versículo 2. Para los que tienen la Dios habla hoy, la viejita, la gruesa, tiene un dibujito bien bonito y ahí se va a poner en la presentación. Voy a leer para ustedes. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Palabra de Dios. La carta de los Gálatas es quizás la carta más dura del Nuevo Testamento, precisamente porque los Gálatas eran un pueblo bien terco. San Pablo los amaba y él sabía que la situación era bien difícil, y para entender el contexto de la carta de los Gálatas tenemos que entender qué es lo que se vivía en ese tiempo. Y era el tiempo del emperador Claudio en la historia romana, que es del 45 después de Cristo, 55 después de Cristo, o sea, 10 años, que es post el emperador Calígula y pre-emperador Nerón, para los que conocen eso, los emperadores romanos. Y durante el imperio de Claudio, además de los residuos de la persecución de los cristianos que se daba por el periodo de Calígula, se dio también una fuerte hambruna por todo el imperio romano en esa época. Y en esas circunstancias, en esas circunstancias de esa hambruna,
es que llegan unos predicadores a venir y predicar al pueblo de los Gálatas, pero predicaban un mensaje que no era el que San Pablo estaba predicando. Ellos predicaban de que lo tenían que convertirse al judaísmo para ser salvos y tenían que creer bajo la ley de Moisés y tenían que circuncidarse. Y una de las preguntas que yo me hago cuando empiezo a leer sobre este versículo es que, ¿qué situación tan difícil estás pasando tú en la vida para que tú te veas obligado a cambiar la estructura de tu fe que has adoptado? Que tú crees una cosa, pero porque la situación, la adversidad, la prueba es tan fuerte que de pronto viene alguien y te ofrece otro mensaje y tú te vas. Y ahora crees esto. Eso es lo que los Gálatas estaban viviendo. Estaban viviendo una situación tan difícil que viene alguien y les da un mensaje diferente al que San Pablo les había predicado y ya creen esto. San Pablo se había encargado de predicar el mensaje de salvación y ya había sido aceptado. Y vienen estas circunstancias adversas que se apegan un poco más a mi situación de lo que me vienen a predicar y de pronto me voy. Es como que las circunstancias de la vida dictan cómo se mueve mi fe en vez de que mi fe mueva mi circunstancia. Uno quizás piensa que la situación que yo vivo va a cambiar si cambio mi sistema de fe, mi sistema de creencias. Si yo vengo y empiezo a creer otra cosa, esta circunstancia o esta prueba o esta carga que yo llevo va a solucionarse. Pero eso no funciona así. San Pablo conoce eso. Todos los cristianos, toda la iglesia vive estas mismas situaciones. Todo el Mediterráneo en ese momento está viviendo la misma hambruna. Muchos a estas alturas de los cristianos, de los primeros cristianos, han sido martirizados. Y San Pablo sabe que en este contexto, el perder la vida por Cristo es una opción. Y así fue para él. Él le recuerda en este versículo al pueblo de Gálatas que no están solos, todos estamos pasando por lo mismo. Todos estamos viviendo una prueba, una circunstancia, algo adverso. Todos estamos en la misma barca. Todos los que están viviendo en ese momento, todos los que vivieron y murieron con Cristo, y todos los que van a venir en el futuro, todos los del pasado. Y la única manera de salir adelante en esta carrera es lo que estamos haciendo nosotros ahora, viviendo en comunidad, compartiendo en el botecito de misericordia, compartiendo nuestras cargas. Y en medio, a través de la oración apoyamos y levantamos esas cargas. Por eso yo quisiera que compartieran otra vez la imagen, la presentación, si la pueden presentar una vez más. Me encanta esta imagen. Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir esta prédica, yo tengo esa versión, pero la tengo en El Salvador. Le voy a pedir a mi mamá que me traiga esa Biblia, porque tengo esa Biblia en mi casa. Y ese dibujo me vino a la cabeza. Todas las personas caminando en ese mismo sendero y todos ayudándonos a cargar esa carga. O sea, todos, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, todos caminando lado a lado. Y cuando Pablo dice, ayúdense, es un llamado a toda la iglesia de Dios, a todo el cuerpo de Cristo, los de ayer, los de hoy y los de siempre. Los que están en el cielo viviendo al lado de Cristo, ya caminan con Él en el paraíso. Los que están siendo purificados en el purgatorio y los que estamos aquí en el presente. Los que están en El Salvador, en Estados Unidos, Canadá, Argentina, España. Todos caminamos juntos, apoyando nuestras cargas, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Somos llamados a caminar juntos, a animarnos. El pueblo del Gálatas no estaba solo, no caminan solos, y nosotros no caminamos solos. Estamos al lado, todos juntos, y Cristo nos guía. Yo sé que cada uno de nosotros está viviendo todo tipo de pruebas. Lo mencionamos todos los jueves, todos los días. Vivimos todo tipo de horrores y terrores en la vida. Cuando era joven, yo me acuerdo que yo veía una película de miedo, una película de horror y terror, y mi papá me decía, eso no da miedo. La vida da miedo. Porque enfrentas problemas a diario, problemas que retan el espíritu.
Y mi papá me decía, a eso le debes de tener miedo. Pues no, yo no tengo por qué tenerle miedo a la prueba, porque Cristo ya venció. Y cuando digo que Cristo ya venció, no significa que la circunstancia cambia, que la prueba desaparece, que la carga, ese saquito que vemos en el dibujo, desaparece milagrosamente. No significa eso. Nosotros seguimos llevando esa carga. Esa carga ahí está. Pero esa carga tiene un propósito. Y no estamos solos al cargar eso. Vivimos en comunión con el cuerpo de Cristo, que es nuestra iglesia. Jueves a jueves hablamos de lo que vivimos semana a semana y cómo Dios se ha glorificado en nuestra vida. Es ese testimonio de Doña Salvadora. Y tiene otro para el otro jueves, donde Dios continúa glorificándose en la prueba, en la adversidad. La enfermedad sigue ahí, pero ella está viendo la gloria de Dios en esa enfermedad. No sé si escucharon el testimonio. La enfermedad sigue ahí, pero Dios manifiesta su amor cada día en esa enfermedad. Y ella siente el apoyo del pueblo de Oreb, orando por ella. Porque nuestras pruebas, nuestras circunstancias están ahí para que Dios sea glorificado, para la gloria de Él. Pero ahora, en este tiempo de fiesta, en la víspera del triduo de la muerte, es momento para recordar a nuestros héroes, a nuestros campeones, aquellos que ya caminaron por esta tierra y han llevado las mismas cargas que nosotros hemos llevado. Han vivido las mismas pruebas. Y no solamente han vivido las mismas pruebas, sino que han salido aprobados, victoriosos y ahora caminan al lado de Cristo en el cielo. Y lo maravilloso de esto es que están vivos. Están vivos. Les puedes pedir a ellos que han sido justificados por Cristo para que oren por ti, que intercedan por ti. Así como nosotros estamos pidiendo en nuestra cadena de oración a nuestro hermano, a nuestra hermana, o cuando levantamos la mano para que vengan y oren por nosotros, así cuando pedimos que ore por nosotros nuestro ministro, nuestra ministra, pedimos a un pastor, a nuestra pastora, cuando pedimos a nuestros líderes que oren por nosotros, a veces le pedimos a un sacerdote. ¿Quién se ha acercado a pedirle, padre, por favor, puede orar por mí? O a una monjita. Sentimos que la oración de ellos tiene poder. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué le pedimos a una persona con autoridad en la iglesia que ore por nosotros? ¿Por qué lo hacemos? Eso lo podemos leer en Proverbios capítulo 15, versículo 29. Ahí la Biblia, qué maravillosa. Dice, el Señor se aleja de los malvados, pero atiende la oración de los justos. Palabra de Dios. Nosotros vemos esa autoridad de la iglesia y Él es justo, Él está más cerca, entonces por ende Dios lo va a escuchar a Él. Eso es lo que pasa. Está más cerca de Dios esa persona, entonces cuando Él ore por mí, Dios lo va a escuchar. Por eso pedimos que oren por nosotros. Ahora imagínense pedirle a los santos que están vivos. Pedirle a la iglesia santificada en el cielo, que está viva, caminan al lado de Dios, están al lado de Cristo. Imagínense pedirle a la Virgen María. El cantante católico Martín Valverde, cantante de leyenda, decía que cuando tú le pides a la Virgen María, la Madre de Dios, tienes la mitad del cielo de tu lado. Cuando pides su intercesión. ¿Se imaginan eso? Un ejército inmenso en el cielo pidiendo por ti, orando por ti, ayudándote a soportar esas cargas. Esto es lo que estamos celebrando en estos tiempos. Y fíjense que Dios en su infinita misericordia, en su infinita providencia, nos deja especialistas para ciertas circunstancias, para que nos ayuden a soportar esas cargas, para que nos ayuden en nuestro caminar, para que intercedan por nosotros. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es ese bolsito que vas llevando? ¿Cuál es tu horror? ¿Cuál es tu prueba? Un santo o una santa ya pasó por eso. ¿Y sabes qué? Salió victorioso. Hay victoria en esas pruebas.
Tienes un hijo o una hija rebelde. Tienes un hijo o una hija que tú deseas que se convierte más, que entregue su vida a Cristo. O tienes un hijo o una hija que no tiene rumbo y está a la deriva y vive una vida de pecado. Y vos lo ves como padre de familia y te parte el alma ver eso. Tienes una santa que te puede ayudar. Santa Mónica. Santa Mónica ruega por nosotros, ruega por nosotros los padres de familia, ruega por nuestros hijos. Santa Mónica oró por la conversión de su hijo 17 años, pidiéndole por su conversión. El hijo de Santa Mónica era fornicador, ladrón, usurero, adúltero, borracho, ambicioso, orgulloso. Pero Dios en su infinita misericordia pasa todo ese periodo, 17 años orando, 17 años donde ve a su hijo lastimarse, golpearse, fracasar, porque el pecado lo lleva a eso. Pero después de esos 17 años, ella ve la conversión de su hijo. Es bautizado, su hijo. Y días después, Dios la llama a su presencia. Entonces, se hace vida la promesa que le había hecho. Pasaron 17 años. ¿Cuánto tiempo estás esperando tú? Te desanimas porque las cosas no se dan. Santa Mónica esperó 17 años para que Dios cumpliera el anhelo de su corazón y lo cumplió. Pide a que ella interceda por ti. Si tú tienes un hijo o una hija que busca su conversión, pídele a Santa Mónica que interceda y ella te ayudará a llevar esa carga. Tienes un problema con un pecado, con la lujuria, con la vanidad, la soberbia, el orgullo. Sientes indigno. Apelemos a San Agustín. San Agustín es el hijo de Santa Mónica. Es ese niño por la cual Santa Mónica oraba. Él se hizo santo después. Él es el que luchó contra la lujuria y venció. Y ahora él es doctor de la iglesia. Doctor de la iglesia católica. Doctor San Agustín. Pídele que él interceda con la lucha contra el mal, contra el pecado. Que te ayude en esa lucha que tienes contra la carne. Contra la mentira. Contra ese deseo egoísta de hacer lo que quieres hacer. Del llevar la batuta de tu vida. Pídele a él. Y que mientras le pides a San Agustín, pídele a San Miguel Arcángel por esas batallas espirituales. Puede ser que cargues con una enfermedad, una dolencia, o tienes un hijo, una hija, un hermano, una hermana, una mamá, un papá que está padeciendo una enfermedad. Y nosotros muchas veces pedimos por sanidad. Pedimos por sanidad. Yo he tenido hijos enfermos y he pedido por sanidad por mis hijos. Mi amigo Julio Herrera, que Dios lo tenga en su gloria, me enseñó que nosotros no debemos de pedir por salud. No debemos pedir para ser curados. Debemos pedir por fortaleza para vivir en medio de la enfermedad. Puede ser que Dios nos sane, porque Dios sabe nuestro deseo de ser sanos. Puede ser que seamos purificados por medio de esa enfermedad. Pero a medida nosotros caminamos con Cristo, nos damos cuenta que no se trata del cumplimiento del milagro. No es el fin último de la prueba. Se trata del caminar durante la prueba. De eso se trata. Se trata de caminar durante todo ese periodo fiel a Cristo hasta que Dios haga su voluntad, hasta que se ejecute el milagro en acorde a su divina voluntad. Y la enfermedad es el vehículo perfecto para eso. Ahí vemos la gloria de Dios en medio de la enfermedad. Hay cantidad de santos y santas a los cuales podemos apelar en medio de la enfermedad. Hombres y mujeres que padecieron y fueron purificados. Pero las que vienen a la mente siempre son Santa Ludovina y Santa Rita de Casia. Si tú sientes que la carga de la enfermedad es pesada,
lee sobre Santa Ludovina y Santa Rita de Casi y aprende de ellas. Y ellas te van a ayudar a cargar eso. Esas historias son increíbles. La historia de Santa Rita me encanta. Ella padeció estigmas y en el estigma que te da, en las manos, heridas en la frente, porque reflejaban la corona de espinas de Cristo y herida en los clavos, en las manos se le brotaba sangre. En la tradición católica, esas heridas huelen a rosas, pero a ella le dio el don de que huelieran a podrido, a cadáver. Entonces las de ellas apestaban a podrido. Y entonces ella tuvo que vivir aislada en el convento. Y solo tuvo un periodo de sanidad breve porque ella le pidió a Jesús, Señor, por favor, te pido que me sanes un ratito solo para ir a ver al Santo Padre, al Vaticano. Y Dios le dijo, vaya, la sanó, fue al Vaticano, vio al Papa, regresó y le volvió. Y así murió. Feliz, porque a través de la enfermedad estaba viendo la gloria de Dios. ¿Te podés imaginar padecer una enfermedad así, estar contento, estar feliz, gozoso, alegre? Y un testimonio similar lo tiene Santa Ludovina. Ella estaba en una cama y no se levantaba por más de una década. Y ella feliz, porque ella veía la gloria de Dios en medio de esa enfermedad. Y así como estas dos santas, hay muchas más. Tienes problemas para encontrar trabajo, tienes problemas en el trabajo. Al santo, uno de los primeros santos, San José, el papá de Cristo aquí en la tierra. Santo de los trabajadores, santo de los proveedores, santo de los padres de familia. Él te va a ayudar a esa carga. A mí me ayudó de enero a julio orando y sigo orando a San José para que me haga a mí un buen esposo, un buen papá y un buen cristiano. Él te va a ayudar a lidiar con ese miedo de incertidumbre, con el terror que sientes al no encontrar trabajo, con el horror que sientes cuando has perdido el trabajo y no hay mejor santo que le puedes clamar por ayuda para llevar esa carga en medio de esa circunstancia. Y por si fuera poco, pero y no basta con San José, ahí está la Virgen María, que no va a dejar que se caiga tu familia. Por eso la Sagrada Familia es tan importante. Imagina San José y la Santa Madre de Dios intercediendo por ti ante Dios. No va a pasar nada. Dios va a llevar eso por caminos de victoria, porque Él así obra. Mi santo favorito es Santo Tomás Aquino. Este es el santo que nos ayuda a los que pensamos demasiado, a los que el cerebro se nos intercede y que luchamos con nuestro pensamiento. Santo Tomás, doctor Tomás, es un teólogo brillante, pero sus pensamientos le estorbaban porque él escribía mucho. Y él lo que quería era entender la naturaleza de Dios y escribe un libro maravilloso que se llama La Suma Teológica. Libro más grueso que la Biblia, donde él describe la naturaleza de Dios. Y cuando él termina de escribir el libro, va al Santísimo y se lo presenta ante Dios. Y para eso va pasando un hermano, sacerdote, por medio y no ve a Santo Tomás y lo ve en un éxtasis espiritual. Y el hermano, el sacerdote, escucha que Jesús le habla a Santo Tomás y le dice Jesús a Santo Tomás, has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué deseas de mí? ¿Se pueden imaginar eso? Jesús en voz audible diciéndote, ¿qué deseas de mí? ¿Qué quieres de mí? El Dios creador del cielo y la tierra te hace esa pregunta. ¿Y qué es lo que Santo Tomás responde en ese éxtasis espiritual? Non nisi te domini. Non nisi te domini. Nada más que a ti, Señor. Porque en ese éxtasis se da cuenta él que todo lo demás es basura. Así como oraba Rodrigo hoy, todo lo demás es basura. Solo Cristo es lo importante.
Y en ese momento Santo Tomás, la historia cuenta que agarró la suma teológica y la tiró a la chimenea a quemarla, porque dijo, he visto a Dios y lo he visto todo. Esto no le hace justicia a lo que yo acabo de ver. Y un sacerdote entra al fuego y rescata el libro, porque no podía perderse. Pero es así de impresionante vivir en la presencia de Dios. Y Dios nos concede a nosotros vivir eso. A Santo Tomás se le unen las dos doctoras, doctora Teresa de Ávila y doctora Teresita de Jesús. Este trío de santos cubre el espectro de la Iglesia Católica desde lo grande y divino y lo majestuoso de la naturaleza de Dios hasta en lo pequeñito y todo lo que está en medio. Que nada te turbe, que nada te espante. Estas santas están hoy. Esa es la riqueza de nuestra Iglesia Católica. Pero no hay mayor satisfacción que ayudar a las almas para que alcancen sus metas. Y por eso celebramos el Día de los Fieles Difuntos. El padre Barquero, sacerdote salvadoreño, es el sacerdote que me casó a mí, a mi esposa. Me acuerdo yo de que yo estaba en una vela con él, lo habíamos llevado, y yo le pregunté, padre, yo no entiendo el Día de los Santos Difuntos, le dije. No sé cuál es el propósito de orarles, de pedir por ellos. Y me dice, hijo, es el mejor trato que puede hacer. Y lo aprendí esto hace 10 años. O sea, yo llevo 10 años pidiendo por las almas del purgatorio después de esa conversación con el padre Barquero. Es el mejor negocio, me dice. Nosotros que somos la iglesia peregrina pedimos por los fieles difuntos para que ellos lleguen al cielo. Y cuando ellos terminan de purgar y ser purificados y entran al cielo, ellos se vuelven intercesores personales de nosotros en agradecimiento. Quiere decir que cuando uno ora por esa alma que está purgando y él es o ella alcanza el cielo, se acuerda de que tú oraste por ella. Y cuando se acuerda que oró por ella, está intercediendo por tus necesidades y por tus cargas y por tu conversión y por tu caminar. Entonces tienes más gente en el cielo dándote porras en medio de esta vida. Están pidiendo por nosotros, apoyándonos, guiándonos en nuestras luchas, porque la muerte no es una barrera para la gloria de Dios. La muerte no es una barrera para la gloria de Dios. Y ese concepto cambió mi vida. Cuando tú te sientas que no puedes solo, que estás solo en medio de la tempestad, que las cargas son demasiado, que los horrores de la vida pasan, así como decía Guillermo ahora. Guillermo decía, hay gente que se siente triste. No estás solo, no estás sola. No lo estás. Y te puedo asegurar de que si tú te sientes triste, te sientes sola, hay muchos aquí que nos hemos sentido así. Pero Cristo ya venció. Y esa carga no es más pesada que la gloria de Cristo. Los horrores de la vida pesan, duelen. No nos gusta sufrir, pero no estamos solos. Por eso el dibujo es tan importante, porque te das cuenta que todos vamos llevando nuestro saquito. ¿Y sabes qué? Hay otros que están ayudándote a llevar ese saquito. No estás solo. Los fieles difuntos por los cuales tú oras en el purgatorio, oran por ti. Entre más oran ellos en el purgatorio por nosotros, porque ellos oran en el purgatorio por nosotros. Entre más oran ellos por nosotros, más rápido salen. Y cuando salen te recuerdan. Y el cielo está lleno de hermanos y hermanas victoriosos en Cristo, deseando que tú seas victorioso en Cristo. Y ahora ellos están del lado de Él y están diciéndole, ayúdale Jesús, dale ánimo. Te están apoyando. No vas solo cargando ese saco. Eso es lo maravilloso de nuestra iglesia católica. El cuerpo de Cristo vivo en la iglesia penitente, santificada y peregrina para que todos nosotros lleguemos a la meta.
No podría ser esto una fiesta del triduo de la muerte sin que yo les cuente una historia de horror. Quiero empezar de que era un 26 de diciembre del 2023. 26 de diciembre es un día de vacación. Y en ese momento mi esposa estaba embarazada de mi tercera hija, de mi segunda hija, mi tercer niño. Y de pronto me dice, Cristina, me siento mal, me siento débil, necesito ir al hospital. ¡Ja! En ese momento yo le hablo a mi mamá, venía a cuidarme a los niños, me tengo que llevar a Cristina al hospital. Mi esposa y yo en los tres embarazos tenemos la opción nuclear y ya la habíamos discutido. Que si se daba una emergencia en el embarazo, yo tenía la autoridad para salvar a mi esposa antes que mi hijo o mi hija. Si se daba una emergencia de ese tipo, el botón nuclear lo tenía yo. Y que si venía a tomar esa decisión yo, mi decisión era salvar a mi esposa. Ya teníamos un acuerdo en el matrimonio para eso. Y en ese momento se da una circunstancia de ese tipo. Cristina estaba enferma, no sabíamos qué estaba pasando, estaba embarazada 4 meses, yo estaba aterrado. Eso es un terror, eso es vivir en miedo. Llevar a la esposa a la sala de emergencia, no saber si tu hijo va a vivir, si tu hija va a vivir. Ya sabíamos que era una niña, no saber si tu esposa iba a quedar, porque no sabes. Estás en la sala de emergencia y agarrar a Cristina era difícil porque no podía caminar, estaba tan débil como que si algo le debía. Y me acuerdo yo que le hablé a mi mejor amigo, que es Rodrigo, que es el que llevaba la oración ahora, y le hablé a Guillermo, que es nuestro líder, y les hablé independientemente y les digo, algo le pasa a Cristina, algo le pasa al bebé y no sé qué pasa. Oren por mí. Y yo me acuerdo perfectamente las palabras de Rodrigo en ese momento. Ahorita me postro, Arturo, a orar. Y solo vi en ese momento a Rodrigo arrodillado pidiendo por mí, mi esposa y mi hijo. Y en ese momento, cuando yo sentía eso, Guillermo empezó a orar por mí, le habló a su esposa, Lisbeth, le mandaron un mensaje a Karencita que maneja la cadena de oración y de pronto todo Oreb empezó a orar por nosotros. Y en ese momento yo, cuando sentí eso, empecé a orar a los santos. Le pedí a Santo Tomás, a Santa Teresa, a Santa Teresita de Jesús, a la Virgen María. Le rezaba a las almas del purgatorio pidiendo ayuda al cielo. Yo recuerdo ese momento que sentía todo mundo pidiendo por nosotros. Ese día yo sentía esa bolsa que la cargaba, sentía que me venía todo el mundo encima porque sentía que la decisión esa que habíamos hablado con mi esposa la tenía que tomar. Y yo no quería. Y yo me acuerdo en ese momento cuando todos estaban orando por nosotros, que sentí esas oraciones. Sentí ese momento como todos mis hermanos me apoyaban y levantaban esa carga. Me apoyaban en ese momento duro de todos mis hermanos y mis hermanas, de mi comunidad, de mi grupo Oreb, apoyarme en ese momento. Sentía las oraciones de todos apoyándome en ese momento. Y agarré valor. Y pasamos en ese momento, agarré a Cristina. Tenía que ir al baño a cada rato, el cuerpo de ella estaba pesado, lo llevaba al baño, regresaba, ayúdame otra vez, y así estuvimos. La tuvieron que hacer rayos X porque pensaban que era una neumonía. Hacer rayos X en una mujer embarazada es complicadísimo. Pero ahí estábamos, viviendo la prueba. Orar, la prueba milagrosamente, Cristina, no, ya estoy bien. No, la prueba seguía. Pero yo sentía ese momento que me estaban ayudando a cargar ese saquito. Y para la gloria de Dios, los doctores vieron qué es lo que había pasado. Cristina le había dado fiebre. No lo habíamos notado porque era en medio del invierno y se había arropado.
Y entonces Cristina se había deshidratado. Y como estaba embarazada, todo estaba protegiendo al bebé. Entonces inmediatamente le metieron suero, le metieron vitaminas, la empezaron a levantar. Y para la gloria de Dios salimos de eso. Pero nunca se me va a olvidar esos momentos. Sentir todo mi grupo de hermanos, de amigos, de los santos ahí, viviendo en comunidad, sintiendo cómo me apoyaban con esa carga. Eso es vivir en comunidad con Cristo. ¿De qué hemos hablado esta noche? Estamos a la víspera de una de las mejores fiestas de la Iglesia Católica, donde nosotros venimos y reconocemos como iglesia peregrina a la iglesia santificada y a la iglesia penitente. Como todos vamos caminando por ese sendero y como todos nos apoyamos en la carga que nos corresponde. La prueba puede ser que no se resuelva, pero reconocemos que no estamos solos. No estamos solos en ese momento y sentimos ese apoyo de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que oran por nosotros. ¿Y saben qué? No se trata acerca de cómo se resuelve la prueba. Se trata acerca del caminar en la prueba, al lado de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconozcamos que no estamos solos en este caminar. Todos tenemos una prueba. Todos estamos viviendo situaciones difíciles. Reconozcamos que no estamos solos en esto. Vamos todos juntos. Y pidamos ayuda a nuestro grupo de comunidad que interceda por nosotros para ayudarnos en nuestras cargas. Vamos a orar. Vamos nosotros a preparar ya nuestro corazón para esta fiesta maravillosa. Si tú tienes un santo o una santa, tráelo a la colación ahorita. Eso es lo maravilloso cuando nosotros rezamos en la comunidad, cuando nosotros hablamos de la comunión de santos, todos están presentes al mismo tiempo. Todos. Y en ese momento nosotros podemos apelar para que oren por nosotros. Padre celestial, Padre amoroso, yo te doy gracias. Gracias por este maravilloso mensaje, mi precioso Señor. Gracias, papito lindo, por tu maravilloso secreto de tu iglesia santa. Y ahora, mi Señor, humildemente te pido permiso de apelar a tus héroes, a los que tú llamaste ya a tu presencia, a los que ya están en el cielo y caminan al lado tuyo, que ya los has justificado. Pido a la comunión de santos, a la comunidad de santos en el cielo, que intercedan por nuestro grupo. Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Mónica, Santa Gertrudis, Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás Moro, San Agustín, la Virgen, Santa María, San José. Ustedes ya han caminado, han vivido estas pruebas, estas circunstancias, ya la han vivido. Y ya han salido victoriosos. Ahora les pedimos que intercedan por nosotros. En medio de la enfermedad, en medio de la falta de trabajo, en medio de esta conversión que no se da, en medio de esta situación difícil financiera, ayúdennos, intercedan por nosotros para que podamos caminar por ese mismo sendero donde ustedes caminaron y salieron victoriosos y así nosotros ser victoriosos. Intercedan por nosotros ante nuestro Señor Jesús. Gracias, mi precioso Dios. Te pedimos también, mi Señor, por esas almas que están siendo purificadas en el purgatorio. Tú le prometiste a Santa Gertrudis que
que si nosotros pedíamos con una oración de ellas, sacaríamos a 1000 almas. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima, tu preciosísima sangre por las ánimas del purgatorio, por las ánimas de nuestra iglesia santa, por los de mi grupo obrero, para que seas tú el que se glorifique. Ayúdanos, ayúdanos y te pedimos por esas almas del purgatorio, Señor, para que sean libres y lleguen al cielo a gozar plenamente y que desde ahora en adelante gocen en tu divina presencia. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Gloria y honor a ti, Señor.